tardes, compañeros. Hoy, dentro de la Academia de Cirugía Cardíaca, voy a intentar dar una visión general de una de las patologías más conocidas dentro de lo que representan las malformaciones congénitas. Algo sobre las generalidades de la tetralogía de Fallot. Dentro de su incidencia, decir que es una cardiopatía frecuente y que puede llegar a representar desde un 11 a un 13% del total de las cardiopatías congénitas. Además, comentarles que es la cardiopatía congénita cianógena más frecuente dentro del primer año de vida. Los componentes de la tetralogía de Fallot son 4, como lo dice su nombre inicialmente. Está constituido primero por una comunicación interventricular, la cual es muy amplia. La aorta va a presentar una posición alterada y esta se conoce como dextroposición. La aorta va a estar situada entre el ventrículo derecho e izquierdo, es decir, ha habido un desplazamiento hacia la derecha de la misma. Además, existe una estenosis pulmonar que se conoce como infundibular, ya que se encuentra en la región que está por debajo de la válvula pulmonar. Esta región se denomina infundíbulo pulmonar y es por eso que lleva ese nombre. En estos pacientes se va a presentar esa estenosis en la gran mayoría. Y por último, se suma una hipertrofia ventricular del lado derecho, que es consecuencia de todos los fenómenos hemodinámicos que se dan en la tetralogía de Fallot. Bueno, y aquí tenemos un video más representativo. Se observa la comunicación interventricular, donde se va a dar la comunicación entre el flujo de sangre oxigenada y desoxigenada. Además, se va a observar el cambio en la posición de la arteria aorta, lo que se denomina cabalgamiento aórtico. Este cabalgamiento aórtico se suma a otra alteración que es la estenosis infundibular pulmonar, que ya la hemos mencionado. Todos estos fenómenos lo que ocasionan son alteraciones hemodinámicas, alteraciones al flujo normal de la sangre y por consiguiente van a desarrollar un color azulado en los niños. Finalmente, como un proceso de adaptación a todos estos cambios hemodinámicos ya mencionados, se genera una hipertrofia ventricular del lado derecho. Bueno, y aquí les presento el gráfico habitual para no olvidarse de las alteraciones que se dan en la tetralogía de Fallot. Se observa la comunicación interventricular, el cabalgamiento aórtico. Vemos que también se evidencia la estenosis aórtica y la hipertrofia ventricular derecha. Tener siempre en cuenta esta imagen, que es muy representativa para poder hacer las comparaciones y la ubicación anatómica. Bueno, aquí tenemos de una forma esquemática lo que sería el circuito de la tetralogía de Fallot. Observamos la estenosis pulmonar infundibular, que ya sabemos que está por debajo de la válvula pulmonar, y la comunicación interventricular amplia. Tomar en cuenta estas alteraciones anatómicas. ¿Por qué razón? Porque cuando se produce la sístole ventricular derecha e izquierda, el flujo de la sangre del lado derecho no va a ser normal porque encuentra una obstrucción, que esa es la estenosis pulmonar. Por lo tanto, la sangre no va a pasar con facilidad hacia el flujo pulmonar y esto se traduce en que la tetralogía de Fallot sea una malformación congénita que condiciona una disminución del flujo pulmonar. Tomar en cuenta que para la sangre que se encuentra en el ventrículo derecho le va a ser más fácil escaparse hacia el ventrículo izquierdo,
y luego salir hacia la aorta y por consiguiente a la circulación general. Por lo tanto, a la circulación general va a pasar un contenido importante de sangre desoxigenada, lo cual se traduce en cianosis. En estos pacientes, la comunicación interventricular suele ser amplia y esto iguala las presiones de ambos ventrículos. El cortocircuito de derecha a izquierda va a depender del grado de estenosis pulmonar, es decir, a mayor estenosis pulmonar, más sangre va a pasar al lado contrario y luego hacia la aorta. Tomar en cuenta que el aumento de las resistencias pulmonares también contribuyen a esto. En algunos casos, estos pacientes pueden tener persistencia del conducto arterioso y además de colaterales bronquiales. Si el paciente tiene persistencia del conducto arterioso, lo que se debería buscar en estos casos es mantener permeable este conducto hasta que sea posible realizar la corrección total. Por consiguiente, el volumen que pasa hacia la pulmonar le va a ayudar al paciente. La estenosis pulmonar generalmente es infundibular, como ya hemos venido mencionando, pero también puede ser valvular o mixta, esto ya en casos más graves. Y cuando hablamos de casos extremos, puede existir una atresia de la válvula pulmonar. Esto es un caso mucho más complejo. Recordar que la estenosis pulmonar va a ser la que va a determinar el cortocircuito de derecha hacia izquierda y a su vez esto también va a condicionar la generación de una hipertrofia ventricular del lado derecho. Dentro de la presentación clínica, recordarles que estos pacientes presentan un soplo sistólico rudo, precordial, que suele ser el signo que con más frecuencia motiva la valoración por parte de cardiología. Este soplo va a estar provocado por la estenosis pulmonar. Si esa estenosis pulmonar es muy severa, el cierre del conducto arterioso provocará la aparición de cianosis en los primeros días de vida. Lo más habitual es que la cianosis se presente posterior al nacimiento, es decir, durante el primer o tercer mes de vida, debido a que el cierre de la pulmonar va a ser de forma progresiva. Por lo tanto, no es raro que tengamos a un niño que inicialmente no presente cianosis y que en etapas posteriores la presente. Dentro del examen físico hay que recalcar que estos pacientes están cianóticos. Con la evolución del proceso van a desarrollar cambios a nivel de los dedos que se denomina hipocratismo digital. El ventrículo derecho va a ser palpable, consecuencia de la hipertrofia ventricular. Puede palparse este latido a nivel del borde external del lado izquierdo. El soplo sistólico es expulsivo y se escucha en el foco pulmonar y además se va a evidenciar un segundo ruido que se cataloga como único. A nivel del foco pulmonar se va a escuchar este soplo, que es un soplo sistólico expulsivo que va a tener forma de diamante y que se encuentra entre el primer y segundo ruido, es decir, en la fase sistólica. Una característica importante de este soplo es que no va a existir un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Esto es porque el flujo hacia la pulmonar está disminuido, consecuencia de la estenosis, y por lo tanto la válvula pulmonar se va a cerrar al unísono junto a la válvula aórtica. Las crisis hipóxicas, que son características de esta patología, se traducen en una aparición o en el aumento brusco de la cianosis o palidez. Se suman disnea y pueden llegar a perder la conciencia estos pacientes.
Las crisis hipóxicas pueden aparecer en niños con o sin cianosis, y estas crisis hipóxicas son signos clínicos de gravedad, ya que indican la presencia de una estenosis pulmonar severa y que se cataloga como dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque aparecen tras el llanto y tras ciertas maniobras, como es la maniobra de Valsalva. Una característica frecuente en los pacientes que tienen tetralogía de Fallot es que estos adopten una posición en cuclillas. Esto lo que les va a permitir es que les va a ayudar a respirar mejor. Por ejemplo, ese paciente está haciendo actividad física y de la nada, por sí solo, él se coloca en esta posición. La explicación de esto es que va a ayudar a aumentar las resistencias periféricas. Al aumentar las resistencias periféricas, también se traduce un aumento en la resistencia al flujo a nivel de la aorta. Por consiguiente, se redirecciona el flujo hacia la pulmonar. Al ingresar más flujo hacia la pulmonar, se va a oxigenar más sangre y el paciente se sentirá mejor. Otro mecanismo de beneficio a través de esta posición en cuclillas es la disminución del retorno venoso procedente de las piernas. En la radiografía de tórax, lo que se va a ver es una imagen de zapato sueco con datos de un crecimiento ventricular derecho y se ve que la punta se dirige hacia arriba. También esta imagen es llamada en palo de golf o en bota. El arco pulmonar se encuentra excavado y se encuentra una disminución del flujo pulmonar en ambos campos. En el electrocardiograma, lo que llama la atención es el eje eléctrico que va a estar desviado hacia la derecha, consecuencia del crecimiento de las cavidades del lado derecho. Hay un bloqueo de rama derecha que puede ser completo o incompleto, dependiendo de la evolución, y también con la propagación de la alteración estructural se pueden evidenciar extrasístoles ventriculares. El ecocardiograma es una herramienta importante para el diagnóstico de la tetralogía de Fallot. En ella se puede evidenciar la comunicación interventricular, la hipertrofia ventricular derecha y el cabalgamiento aórtico. En esta imagen es importante rescatar que se evidencia la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y la aorta que se encuentra entre los dos ventrículos, dando la imagen sugestiva de un cabalgamiento. Además, en la parte central se observa la comunicación interventricular, que en estos casos es amplia. Al ser amplia, no genera un soplo audible, recordando que para que se presente un soplo, generalmente tiene que ser una comunicación pequeña. Dentro del tratamiento, cuando los pacientes se encuentran en el periodo neonatal, la gran mayoría de ellos no requieren un tratamiento y pueden ser dados de alta con revisiones cardiológicas frecuentes. ¿Cómo es el manejo de las crisis hipóxicas? Estas crisis hipóxicas que pueden presentar los pacientes con tetralogía de Fallot se manejarán con oxigenoterapia. Se les colocará en posición genupectoral, que es similar a la posición en cuclillas. Se puede administrar morfina, bicarbonato si es que existiese una acidosis metabólica e incluso el uso de vasopresores. Lo más importante en este punto es la prevención de estas crisis, es decir, cuando un paciente vaya a ser sometido a un procedimiento, deberá recibir sedantes o de lo contrario evitar el procedimiento. Cuando hablamos ya en una etapa más
evolucionada, nos vamos hacia el tratamiento quirúrgico. Si es que es necesario el manejo quirúrgico, se deberá hacer la corrección total del paciente con Fallot si es que éste se encuentra inestable, si es que este paciente tiene síntomas, si tiene una cianosis importante o si es que hay un deterioro progresivo. Si el paciente no presenta síntomas, entonces se puede hacer una corrección electiva del Fallot en un periodo de 3 a 6 meses de edad. El primer tratamiento que se realizó para la tetralogía de Fallot fue un tratamiento paliativo. Lo que se hizo fue una fístula sistémico pulmonar denominada de Blalock-Taussig. Ahí podemos ver en la imagen superior, está el doctor Blalock, que era un cirujano cardiovascular, la doctora Taussig, que era una cardióloga pediatra, y el doctor Vivian Thomas, que era el ayudante del doctor Blalock-Taussig. Entonces ellos, como vemos en el video, lo que generaron fue una comunicación mediante un conducto que comunicaba justamente la subclavia con la arteria pulmonar. Con esto los pacientes disminuían su cianosis, disminuía su sintomatología, pero aún quedaban alteraciones pendientes por corregir. Actualmente la fístula de Blalock-Taussig se usa para estabilizar al paciente y ponerlo como candidato en situaciones muy concretas para realizar al final una corrección total. Dentro de los objetivos de la cirugía de corrección total de la tetralogía de Fallot, va encaminada primero a disminuir lo más posible la estenosis pulmonar, a realizar el cierre de la comunicación interventricular y a preservar la función del ventrículo derecho. Hay que tomar en cuenta que sin tratamiento quirúrgico, los pacientes con tetralogía de Fallot mueren en el primer año un 25 a un 35%, del 40 al 50% mueren a la edad de 4 años, un 70% fallecen a los 10 años y un 95% mueren a los 40 años de edad. Si se realiza la cirugía de corrección total, más del 85% de estos pacientes sobreviven hasta la edad adulta. En el video, en la parte inferior, estamos observando cómo a través de un abordaje por la arteria pulmonar se libera la estenosis que previamente tenía el paciente. Además, se realiza un cierre de la comunicación interventricular. Con esto lo que obtenemos es la restitución del flujo normal de la sangre y la estabilidad del paciente. Bueno, compañeros, esta ha sido una revisión de lo que constituye las generalidades de la tetralogía de Fallot. Espero que estos pocos conceptos hayan quedado claros y podamos seguir conversando.